Hoy nuevo vídeo, esta vez empezamos con una sección de podcast, tanto con el señor Saúl Belcario y Mr. OK, aquí también presente. Tenéis sus redes en la descripción del vídeo, así que seguirlos, que son muy buenos creadores de contenido. Vamos hoy a tratar un tema muy interesante, que es solo leveling. Y para esto me gustaría que Mr. OK nos diera así como una breve introducción o sinopsis de lo que viene siendo el anime. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. Básicamente es un mundo tipo mazmorra. No es como un isekai como tal, porque pasa en el planeta Tierra, pero es un mundo diseñado estilo Sword Art Online, pero pasa en la vida real. Hay mazmorras y dimensiones de otro mundo que atacan a la Tierra, ¿sabes? Mediante portales. Esos portales tienen una X duración. Si no se por así decirlo, se desarrolla y se termina esa mazmorra, ese portal se abre y ataca al mundo. En ese universo hay una escala de poderes, de rango F, el más débil, al rango S, que es el más alto, top de cazadores, por así decirlo. Cada persona en el mundo, por nacimiento, desarrollo de cómo la magia que se está metiendo en los portales, tiene cierto talento innato, ¿no? Y supuestamente en ese mundo con ese talento no puedes mejorar. Si haces rango A, te quedas A. Si eres F, eres la mierda, no vas a avanzar. Da igual lo mucho que entrenes, puedes mejorar por experiencias, equipamiento y tal. Bueno, nuestro protagonista nació una situación complicada, tanto económicamente como de poderes, y pasan ciertas circunstancias en las que es de las pocas personas, bueno, por decir la única, que puede mejorar su rango. Vamos empezando con una opinión general de lo que viene siendo el anime, si lo recomendáis, si no, un poco como veis la animación, así muy superficial, después desarrollamos más. Sobre el tema del anime, chapo, sinceramente me parece un anime de 10. Mi opinión general sobre el anime es que el protagonista, como decía Mr. Oki, nuestro querido compañero y amigo, Sun Jinwoo, o Jinwoo Sun, es el protagonista, un jugador que empieza de lo más débil, por así decirlo, es como un tipo de, entrecomilladamente, héroe de ese mundo, que intenta combatir el mal porque al fin y al cabo los recursos de ese planeta ya no sirven para enfrentar a la ficción que se ha generado a partir de esos portales. Pues ese jugador, de entre todos los cazadores, es el más débil en un mundo donde las reglas del juego van cambiando, en un mundo contemporáneo que conoceremos hoy en día, aparece la ficción a través de lo que conocen ellos como unos portales que se conectan con su mundo real y que los llevarían a ellos a unas mazmorras llenas de monstruos, de peligros. A diferencia de otros cazadores, Jinwoo, el protagonista, no tiene nada de especial. Se descubre que tiene un sistema oculto por alguna misión así. Para la gente que no haya visto el anime, pues es en el primer capítulo ya te enseña cómo se va desarrollando todo perfectamente. Y solo él puede ir subiendo de nivel a medida que vaya pasando la historia. Esto le va permitiendo gradualmente a convertirse en el ser más poderoso del planeta, pudiera ser. Y las fortalezas del anime, diría yo, que es el protagonista muy carismático y muy evolutivo. ¿Qué es esto? Básicamente comienza como alguien débil, marginado. Su evolución es muy insatisfactoria y por ello mismo su personalidad es cálida, que se va contornando cada vez más fría y determinada, manteniendo una personalidad protectora hacia sus seres queridos, todo lo que va convirtiendo en un gran personaje. Tiene momentos de humanidad, tiene momentos de vulnerabilidad, lo que lo hacen fácil de empatizar con su evolución y con su desarrollo. La introducción de la serie me parece que representa perfectamente las condiciones que mantiene de precariedad, que va pasando en un nuevo mundo que está viviendo y prepara a los personajes que van a ir interrelacionándose dentro de ese capítulo. Y básicamente me parece que todo esto lleva un ritmo pausado, con multiperspectivas, muchas veces narradas por el presidente Go, que es, como así decirlo, la imagen del viejo, del mundo antiguo que trata de perdurar en los tiempos. Y sin dejar de prestar principal atención al protagonista, que iremos, a medida que vaya pasando la historia, ganando afectos y empatía desde el primer momento. La acción me parece intensa, bien desarrollada, las escenas, un muy buen contraste entre pausas a acción, desarrollo y de nuevo así ese ciclo bien formado para no cansar y tampoco aburrir. Las escenas me parecen muy bien detalladas, las dinámicas, bien acción, especialmente cuando el protagonista se encuentra contra enemigos que tú dirías es imposible que lo venza. Y ese desarrollo progresivo y consistente es lo que hace que nos volvamos bastante eh, focalizados en la serie. El protagonista no se vuelve OP de la noche a la mañana.
muy paulatina, con esfuerzo, da una sensación de progresión, justicia que va haciendo las cosas como creemos nosotros que deberían pasar, y si tampoco haciendo un guionazo de ha ganado por... No es por echar forzado. No es el poder de la amistad, ¿sabes? Es hacerlo bien. El mundo es muy interesante, sus reglas están muy bien establecidas, muy bien argumentadas. El universo está muy bien construido, con diferentes tipos de mazmorras, jerarquías de poder, bestias legendarias, amenazas globales. Todo ello hace que el entorno sea creíble y a la vez atrapante. Te metes inmerso en ello. En tanto, la adaptación, que ya hablaremos más adelante, es de alta calidad, con diseños muy detallados. O sea, que la paleta de colores refleja muy bien cómo se va tornando cada vez en entornos oscuros, épicos, abstractos a veces, curiosos, cuanto menos. La influencia de la cultura asiática coreana está muy presente, el tema del impacto que ha generado esta serie sobre el mundo isekai y la reencarnación es bastante palpable. Y luego sobre posibles críticas que se puedan generar a partir de ello. Pues básicamente, alguna crítica que pueda parecer, que en mi caso no es para nada negativa, sino que al principio puede parecer un poco confuso, exige que la gente preste mucha atención sobre lo que está pasando, porque constantemente hay detalles y pequeños guiños sobre cómo adentrándose en adelante los personajes y la historia. Los personajes secundarios, esto sí que a mí a veces me genera como un poquito de... me hubiera gustado que no siempre esos personajes reciben el nivel de atención protagonista, lo cual muchas veces a mí personalmente me generan muchas dudas y certidumbre de por qué llegaron a donde están y qué tuvieron que pasar para haber alcanzado sus objetivos. Muchas veces me sugiere esas dudas. Y básicamente la historia, es verdad que podríamos mencionar que tiene algunos clichés con el protagonista OP, atracción, jerarquía, interés que, bueno, en determinadas culturas se puede confundir interés con amor. Entonces eso es una trama que atrapa, que engancha. Mi opinión personal sobre el anime, a ver, no voy a dar más datos porque ya lo ha hecho muy bien mi compañero Belcari y tal, pero cosas así que destacaría del anime. A mí me gusta, sobre todo cuando un anime no empieza bien, por así decirlo, porque es bastante crítico en el sentido de cómo sería la vida real, ¿sabes? No es tan fantasía de todo sería de color, no, no, es un mundo bastante realista dentro de lo que cabe, en un mundo apocalíptico, al fin y al cabo, porque están pasando por una crisis bastante grave a nivel dimensional. Pero lo que más me ha enganchado, por ejemplo, del anime es la mejora constante y también la cultura, como comentó Saúl, de la cultura asiática. Está muy presente, sobre todo esa constancia, esos rangos de que cómo le tienes que hablar a una persona. Tú estás aquí, él está aquí y no puedes tener un nivel de amistad o relación porque lo tienen muy en cuenta. Todo, en ese sentido. Entonces, a mí me gustó bastante, la verdad. Porque no lo veo tan... A veces algunas cosas sí que son clichés, pero tiene su dinámica propia y pienso que muchos animes han empezado a copiar de Solo Leveling, la verdad. Sí. Y nada más que añadir. Le dejo paso para mi amigo el quinto jugón. Vale, vale. Vamos ahora. Mi opinión quiero que sea un poquito más breve para poder ayudar un poquito al tema del podcast. Así que solo quiero añadir como pinceladas. Por ejemplo, yo creo que la gran base de este anime es la epicidad de los momentos, ya sea las peleas o los momentos emotivos, como hemos visto durante todo el proceso del anime, ¿no? Y a mayores, creo que hay una parte muy importante que es la dualidad entre lo que viene siendo el poder del protagonista, según va creciendo, y lo que viene siendo la personalidad o la humildad que tenía en este principio, ¿no? Que al final, cuando va desarrollándose, digamos, ¿es la misma persona que era al principio o es el poder el que le ha, le ha corrompido, o como le quieras decir, un poco a esa personalidad inicial que tenía de querer ayudar y todo esto, ¿no? Creo que es un poco la gran trama del anime y creo que es muy interesante por eso. Yo lo recomiendo por ese mismo motivo. Y a mayores, para ser un anime de 2 temporadas, tiene una cosa muy positiva y es que, de lo que yo he visto, para mí, solo como mucho, tiene un guionazo. Entonces, la verdad es que está todo muy bien hilado. Cada capítulo tiene su significado dentro del propio anime, está relacionado con el siguiente y eso ayuda a que tú como espectador pienses, vale, sale este personaje, va a pasar algo con él y ahí es donde nuestro protagonista va a tener su momento épico, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que lo han hecho genial y por eso siempre lo puedo recomendar, vamos. Y si queréis ahora añadir alguna opinión o algo, pues es el momento.
Yo tengo algo que decir en tanto los guionazos, que sí que es verdad que a mí me pareció 2 escenas, tal vez 3, un poquito guionazo. La primera fue cuando el protagonista se enfrenta a su primera mazmorra, cuando va contra la serpiente. Ahí me pareció un poquito guionazo, ¿no? Me he subido un poco la fuerza, la voy a estrangular, no puedo escapar porque la piedra me la han... Me cuesta ahí un poquito de creérmelo, ¿no? Luego ya, el segundo guionazo que me pareció... Me pareció un guionazo porque fue la misma causa y la misma consecuencia, que son las piedras transportadoras. Cuando él se adentra en una mazmorra, le dan como una piedra transportadora cuando llega a cierta parte de la mazmorra para poder regresar y decir, oye, pues lo intenté, ¿no? Que al final, por X o por Y, acaba terminando normalmente las mazmorras, pues sí. Pero siempre cuando intenta utilizar una piedra transportadora, ¿qué le pasa? Le atacan, pierde la piedra y dice, ay, es que no me compensa ir por la piedra porque me van a seguir atacando. Entonces ahí puedo decir, oye, pues esto es un poquito como pesado, ¿no? Porque dices, vale, voy a intentar no adentrarme, voy a ser precavido y luego al final acabo estrangulando una serpiente y matando entre el suelo. Me parece algo raro, pero he de decir que eso también le daba gracia e interés a la serie, porque dices, hostia, es que, claro, él también te lo menciona en una parte de la serie, la suerte es un don, es una habilidad, es un talento. ¿Hasta qué punto es una parte del personaje el haber tenido la suerte de llegar a esta? Porque por haber conseguido esa capacidad de la misión secreta, de ser un jugador, y aparte de ello, cuando es un jugador también de poder sobrevivir en circunstancias donde cualquier personaje habría muerto perfectamente. Ya los primeros capítulos. Ya Exacto. Y bueno, uno de los guionazos, por lo menos el que digo yo, me parece el más obvio, porque es básicamente cuando está a punto de morir y le sale el castigo por no cumplir la misión diaria y le salva de una muerte inminente. Para mí eso es un guionazo porque no tienes otra manera de salir de esa situación para que el protagonista pueda sobrevivir. El primero, bueno, para el desarrollo de la historia es necesario. El resto me parece más herramientas del autor o algo así para que la historia avance un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno. Claro. Yo mencionaba el tema de la serpiente, el tema, como tú bien has dicho, el tema de la penalización, el tema de quiere subir a segunda clase. Sí. Y cuando le arrebatan esa piedra, y luego también cuando, no me acuerdo ahora exactamente cuándo era, se me acaba de ir, pero también hay otro momento más donde le arrebatan la piedra contra el cerbero, ese gigante, sí. Contra el perro de 3 cabezas también igual, le arrebatan la piedra y esas... Era imposible que ganara y aún así lo consiguió. Sí. O por ejemplo los combates ahí con esa diferencia de poder. Pero bueno, al final me parece que están bien gestionados, entonces no lo cuento tanto como guionazo. Ese es el único que para mí es indefendible. Entonces, bueno, pues lo prefería decir. Fran, ¿tú quieres añadir algo más o pasamos ya al siguiente punto? Yo de capítulo tal, es que fue demasiado épico y creo que es lo que le falla mucho a los animes, que para mi gusto están siendo un poco basura. En el sentido de, a mí me cansa un anime, tío, que simplemente haya un villano poderoso, nuevo poder, y le gano con ese nuevo poder. Otro villano más poderoso, nuevo power up. Tío, la mentalidad que tuvo y la destreza de agilidad. O sea, en el sentido, en el primer capítulo, o sea, era una persona humana normal, o sea, era un rango F, es un poco superior. O sea, imagínate que sería como un atleta alto, de alto rendimiento. El tío se enfrentó básicamente como a divinidades, solo con razonamiento y lógica, pero súper rápido, porque tú entras en shock. Tú imagínate que la gente está muriendo y te estás enfrentando como a un dios, tío. Tu mente se apaga en ese momento y temes, o sea, recurres a los instintos básicos. Y lo guapo que estuvo el capítulo, la animación, la música, brutal fue. El desarrollo del personaje que no tenía poderes así, era mierdilla en ese momento. O sea, a mí me mola mucho cuando un anime está basado un poco más realista, lo que haría un humano, entre comillas, y pudiera hacer, sobre todo qué puedes hacer en ese momento. Lo que hizo es mente fría, razona lo más rápido que pueda y voy a intentar salvarlos a todos, como pueda, ¿sabes? Eso me encantó el primer capítulo. Ya con el primer capítulo dije, obra de arte, pero brutal. Además, la sonrisa del villano, como está ahí, es que se me quedó grabada, tío. Es que fue decir, oh, papi, porque es en plan de cucaracha, a ver cómo te enfrentas a mí. Literalmente fue insecto,
soy un dios, a ver cómo lo haces. Y además, tal como dices, Fran, en esa escena ves como cada uno de los miembros del grupo tiene una reacción diferente, que eso también es un punto Claro. muy favorable a lo que estabas diciendo de que representa muy bien la sociedad. ¿Ves? Claro, La porque persona que se bloquea, la persona que tiene miedo intenta huir, los que al final, pues, vamos a decirlo así, como que son un poco parásitos porque se acoplan al prota y después intentan darle la puñalada trapera, ¿no? Entonces, eso para mí está muy bien. No, sobre el primer capítulo me parece muy bien cronometrado todo, es lo que mencionaba, que estaba muy multiperspectivas, lo englobó todo muy bien, muy fijado y muy bien presentado para introducirte al mundo. Y luego la parte final, como mencionáis, me parece dos puntos que a mí, uno, me preocupó mucho y el segundo que me pareció interesante, el tema de la personalidad del protagonista. Cuando él está a punto de fallecer, es cuando de repente hace el clic y diciendo, hostia, ¿cómo me equivoqué respecto a la humanidad, ¿no? De que todos son unos hijos de la grandísima y todo el mundo mira por su propio beneficio, ¿no? Porque yo no puedo sobrevivir si tengo familia y ellos sí. Como la Claro. injusticia, ¿no? Como que el mundo no es justo y se dio cuenta en ese momento que iba a morir. Y luego el segundo punto que a mí me preocupó es que me pareció tan buen capítulo que dije, es que esto no lo puede superar el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Que le pasa a muchos animes muchas veces. Dices, hostia, el primer capítulo me ha parecido tan bueno que no puedo esperar a ver el segundo, el tercero, el cuarto. Va pausando la lentitud, va siendo menos intenso. Pero no, este anime me pareció como el típico meme del Fénix mal dibujado, etc. Me pareció perfectamente pincelado todo. Bastante de acuerdo, la verdad. yo igual Hacemos añadiría cosas. una pincelada Vale, así. perfecto. De, a mí lo que más me gustó es eso, por el de que sobre todo, es, al fin y al cabo nadie se conoce al 100%. Tú hasta que no hayas vivido un momento crítico en tu vida, en el sentido de vas a morir, no vas a saber. O sea, es como que hay un accidente, tú no sabes cómo vas a reaccionar. Tú puedes saber la teoría perfectamente, pero tu cuerpo va a reaccionar por instinto muchas veces. Y a mí eso es lo que me gustó, sobre todo, que se ve la clase social como tal, de que a quién prefiero salvar o quién la sociedad preferiría salvar. Ejemplo, preferiría salvar o a una mujer embarazada, a un padre de familia, pero en la cúspide más abajo estaría un hombre soltero y sobre todo sin poder social. En plan, un paria, vamos a decir, una persona recluida, tímida, que no socialice. Y curiosamente, esa persona fue la que se sacrificó. Eso es lo que me resulta curioso, ¿sabes? Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante para profundizar. ¿Qué os parecen los gráficos, el estilo de dibujo y la música? Para mí, creo que puedo decir que el dibujo de la primera temporada, no sé por qué, me parece un poquito diferente al de la segunda. Así que me gustaría como diferenciarlos un poquito. De la primera temporada me parece un estilo más propio del anime. Y... has entendido la referencia. Es que la segunda temporada hay un culito sabroso. Básicamente, muchas gracias. Básicamente eso, que en la primera temporada el anime es muy de estilo japonés y en la segunda se nota más ese estilo manga de Corea, ¿vale? Yo lo diferenciaría así un poco. Después, el tema de música, la verdad es que tiene una banda sonora bastante épica. Cuando yo la escuché de primeras no me lo pareció, lo que pasa es que puesta en el momento adecuado gana muchísimo. En eso sí que tengo que decirlo, que es algo que me sorprendió. Porque lo estuve viendo ahora de segundas y sí que es verdad que transmite muchísimas veces la música más de la batalla que la propia batalla en imágenes. Y sobre todo, si os fijáis en las peleas, uno de los efectos más utilizados es que el autor quiso hacer como guerras, ¿vale? No es una pelea uno contra uno, como puedes ver, yo que sé, Naruto, Dragon Ball, lo que sea. Es una pelea de, por ejemplo, las sombras contra los demonios y todo esto. Entonces, como que se hace una imagen mucho más épica y me recuerda también a ese estilo 300, ¿no? Que ves esa imagen a cámara lenta, saltando, chocando. Señor de los Anillos también un poquito ese rollo. Entonces, yo básicamente diría eso del estilo de animación y para mí es muy bueno. No tengo crítica, la verdad. Si quieres ahora seguir tú, Belcario, puedes. A ver, el tema de... Antes de que pierda el hilo, me gustó bastante la parte donde incidiste de que es una pelea entre varios grupos, no solo un protagonista contra un villano, que puede pasar, pero es poco común a veces en la serie. Y yo quiero hacer una pequeña pincelada sobre ello, porque me parece que el protagonista, el primer capítulo, cuando pierde la humanidad, pierde la fe en la humanidad, mejor dicho, porque les parecen todos, después de ese momento les parecen todos bastante capullos, lo que sea, de acuerdo. Si os fijáis, en la serie el protagonista pelea solo,
no suele ser muy acompañado de las peleas. Eso es porque ya en ese momento decide que no quiere volver a confiar en alguien, aunque sea voluntariamente. Y cuando en la propia serie, cuando le dan la subida de clase a la segunda clase, dice, eres un alma solitaria, no quieres depender de nadie. Ahí le está... Te traumatizó tanto tu posible muerte que ya eres un ser marginado aunque estés en una vida social. En tanto a la animación me parece insuperable. Sinceramente me parece esa palabra clave es insuperable. Porque de hecho es una trapallada para el siguiente trabajo que hagan. Porque va a ser muy complicado que lo superen. Tanto la propia serie como otras que le intentan seguir la corriente. Porque me parece tal nivel de detalle, de iluminación, de contraste, enfoques, de perspectivas, de cambios de cámara. Todo me parece tan matizado y tan bien elaborado que me parece casi insuperable, por no decir insuperable completamente. El tema de la música me parece que es lo que marca de verdad la epicidad de las peleas. Si no le pones música, probadlo alguna vez si queréis, le sacáis el volumen a la serie y las peleas simplemente parece un tipo saltando encima de villanos matando. Si le pones la música, decís, hostia, ¿cómo transmite esta pelea? ¿No? ¿Cómo estar forzando? Como incluso en la segunda temporada, cuando el primer capítulo puede que se mezcla también con el primero del segundo, cuando están en la nieve, cómo va peleando y le va saliendo el aire de la boca, cómo escuchas esos sonidos de ir saliendo, exhalando aire, me parece tan profundo y te mete tanto dentro de la serie que sientes palpitaciones cuando el protagonista está peleando de verdad contra un villano y me parece alucinante completamente. De los gráficos, estilo de música y dibujo, creo que está sobre todo muy bien hecho el timing, como tenían dicho mis compañeros, en el sentido de... la música es verdad, igual no es tan épica y tal, pero en el momento justo que empieza a sonar y tal, le queda muy bien. Además, me gusta mucho, que lo hacen muchos animes y queda muy bien, es que utilizan mucho los colores o azul o rojo, que son como muy polos opuestos en gama de colores, para definir al villano y al héroe. Y queda muy chulo, y visualmente está muy guapo. Y porque puedes ver cómo las peleas avanzan a una velocidad muy buena y al mismo tiempo poder apreciar los detalles. Y poco más diría de esos, la verdad. Que está muy bien hecho los tiempos y tal. Los gráficos muy chulos. Sí que es verdad que sí que noto desde la primera temporada a la segunda como una diferencia. Sobre todo porque yo al leerme el manga y tal, sí que noto que es verdad que en el segundo está más adaptado. Y también que es más difícil, por así decirlo, cuando hay tanto, reducirlo en tan pocos capítulos. Entonces sí que veo la animación como la segunda más rápido y estilo manga. Y nada más. Daría paso a mi compañero Rubén para hablar del siguiente tema. Vamos a hablar ahora un poquito de cuál es la pelea favorita para vosotros de este anime, que además tiene muchísimas. Así que, Fran, si quieres comenzar, y te escuchamos. Del anime como tal, que por ahora solamente está la segunda temporada y acabó con la hormiga, o sea, cuando hicieron la mazmorra de rango S, que llevaba mucho tiempo que en Corea del Sur, en una isla que estaba entre cerca de Corea del Sur y Japón, y hicieron varias incursiones y no pudieron todavía con ella, ¿no? Pues a mí, mi pelea por ahora del momento, el anime favorita, sería la de la hormiga, aunque prefiero la del caballero, Aris. Caballero rojo. Es que fue brutal. Pero a nivel que tú ves, en verdad, que el caballero sí que podía con Jong-Woo. Lo que pasa que se quitó una ventaja que tenía. De hecho, él luego la analiza y cuando lo ve combatiendo, porque tiene una habilidad, al fin y al cabo, de que lo vuelve su aliado, él se da cuenta que él era más fuerte que él. Él simplemente decidió que él fuera su rey. Pero eso no significa que él fuera más débil. Y eso a mí me encantó la pelea, tío, porque es como una pelea de antiguas y de caballeros, de demostrar no solo tu fuerza, sino tu carisma de demuéstrame que vale la pena servirte. Y esa me encantó. Es que dices, ves la pelea y dices, es brutal. Fue mi favorita, aunque la de la hormiga me gustó también muchísimo, pero me gustó más visualmente. O sea, más como historia, me gustó más el significado del caballero, pero visualmente es verdad. Y sobre todo con los memes, que está muy buena, con la de la hormiga. Literalmente ponía la música de insecto y se ponía así, y estaba brutal. Pero mi favorita sería la del caballero, Aris, muy buena.
Bueno, le daría el paso a mi compañero Saúl, por si quiere hablar aquí de su pelea favorita. Bueno, yo en principio tengo dos peleas favoritas. Una por la emoción y la segunda porque me transmite mucho la evolución del personaje. La primera de todas, la que me transmite mucho la evolución del personaje, es la propia pelea cuando vuelve a remitir de nuevo de que no le está gustando la humanidad, la ley del más fuerte, etc. Cuando tiene que matar al hermano menor del clase S. ¿Recordáis esa escena cuando se tiene que enfrentar él solo contra un grupo de humanos y el sistema le obliga a pelearse contra ese grupo de personas? Es cuando el protagonista dice, vale, tengo que entender que tengo una gran responsabilidad al ahora ya no ser siquiera saber si sigo siendo humano, pero tengo un objetivo claro, que es ayudar a mi familia. Y además de ello, estoy entendiendo cómo funciona en realidad el mundo. He abierto los ojos a partir del suceso anterior, ¿no? Del primer capítulo. Entonces ahora voy a intentar sobrevivir a costa de los demás, que él al principio diría, los demás sobrevivís conmigo, ahora es vosotros no sobrevivís sin mí. Quiero decir, es una otra mentalidad que va generando como una disociación sobre quién es y cómo debería ser. Un ética moral. Y luego la pelea que me transmite muchísima emoción también es la pelea de las nieves. La pelea contra el villano el elfo inteligente. Que en esa pelea me pareció increíble porque primero de todo quiso probar su nueva fuerza mediante las sombras, testeó de cómo estaba evolucionando sus poderes. Luego lo intentó implementar y después de ello, en plena pelea, con su frialdad que fue generando como jugador, fue capaz de matar a un humano para transformarlo también en sombra, experimentando en plena pelea para saber si podía transformar a un humano en sombra y luego intentar utilizarlo a su favor para provocar al enemigo y poder matarlo. O sea, esa pelea me transmitió mucho porque dije, es que este ya no es el protagonista que vemos en el primer capítulo, es un personaje diferente. Y me pareció increíble por ejemplo, el cambio de perspectiva cuando hace Ygritte el barranazo en el suelo con toda la nieve contra el enemigo y el enemigo de repente se ataca una nueva sombra que no sabes dónde sale. Esos pequeños segundos me parecieron increíble porque enseñaron cómo el protagonista no solo es fuerte y tiene muchísimo potencial, sino que tiene inteligencia que muy pocos personajes, sino tanto en ficción como en realidad, podrían llegar. Pues ese que me viene por la espalda lo voy a matar, lo voy a transformar en sombra, se va a convertir en uno de mis principales sombras, y aún por encima voy a enfrentar a un enemigo que no podría ganar. Me pareció increíble eso. Y ahora, Rubén, si quieres añadir ahí. Bueno, ya que me habéis quitado la mayoría de peleas, porque... a ver... iba a decir de primeras la pelea que tiene con Ygritte, ¿vale? Pero claro, Fran la mencionó. Después iba a mencionar la pelea del inicio, Saúl la dijo. Después iba a decir la del elfo, Saúl la dice. ¿Qué me queda ya? Pues me queda una muy buena, ¿vale? Me queda una muy buena, así que voy a mencionar esa. Básicamente cuando estamos buscando la poción esta del elixir de la vida. Que es una peleaza que queda muy en segundo plano. Pero realmente tiene momentos muy épicos, porque vemos, básicamente que está luchando contra un ser mucho más poderoso que él, no tiene todas consigo de que pueda ganar, aún por encima tiene un demonio al lado que no sabe si realmente lo va a traicionar o no por el tema del sistema, que es la chica esta que se llama Esil, ¿vale? Exacto, la waifu que le gusta a Fran. Básicamente, pues, está en esa situación, manda el ejército, tiene que primero cargarse a un dragón, que ya es bastante complicado la lucha de una persona en el suelo contra alguien que está, pues, volando, ¿vale? También tenemos los rayos que va soltando el demonio, que van aturdiendo a su propio ejército y pierde maná por ello. Y llega un momento en el que hasta pierde el arma y tiene que ir a puño limpio. La verdad es que es una pelea que tiene muchísima emoción. Para mí no es la mejor, pero sí que la verdad me parece que está muy infravalorada, porque a nivel gráfico, a nivel de emoción, porque llega un punto en el que el hecho de que en los primeros capítulos de la primera temporada se subiera tanto la fuerza, llegar a ese punto de que sus manos eran más fuertes que ya su propio puñal, llegó al punto de poder ganar al demonio. Parece que no, pero está conectado y eso lo hace muy épico. Entonces yo diría esa pelea en concreto. Mi momento favorito, diría, de la serie. Momento para mí el mejor de todos, sin lugar a dudas. Temporada 2, capítulo 9. El momento en el cual el protagonista
consigue, después de tanto esfuerzo, de mejorar, de ser ya prácticamente de los más poderosos, después de enfrentarse contra ese demonio que mencionabas. Me parece increíble como el sentimiento que transmite la escena cuando le da la poción a la... Para mí eso es muy difícil transmitirme ese sentimiento de alegría, tristeza a la vez, y lo consiguió de pleno. Me pareció increíble esa escena y cómo más adelante el protagonista empezó a ganar repercusión social, ¿no? Ahí ya es cuando empieza el ámbito interés social, jerarquía, poder. Me pareció increíble ese capítulo principalmente porque la madre, la hermana, el protagonista, ese trío familiar que me pareció que era el anclaje principal de que el protagonista pudiera llegar a donde está, porque al fin y al cabo era su motivación principal, ¿no? El de poder apoyar a su hermana y el de poder mantener a su madre. Entonces me parece que es la máxima representación de un logro, de una meta cumplida. Mm. Ya que estamos, pues si queréis podemos hablar del momento que más nos ha llamado. A mí, curiosamente, también es el tema este de cuando le da la poción. No por básicamente la emoción de ver a la madre, porque al final no tienes esa conexión emocional con la madre porque no has visto casi nada de ella, ¿no? Básicamente ves que el protagonista de pequeño le promete que va a ayudar a su madre. Ves todo ese proceso de que llega un punto en el que él se ha cargado de tantas responsabilidades que realmente no le tienen que pertenecer a él. Que cuando está peleando, no está peleando por sí mismo, está peleando por poder curar a su madre, que es una responsabilidad súper alta. Solo quiero que os pongáis un momento a pensar en esa persona o el ser vivo, mascota sea, que tanto aprecio le tenéis y pensar en, yo tengo la opción de poder salvarlo de la muerte inminente a base de hacer ese trabajo. Lo haríais, a fin de cuentas. Y ese trabajo todo lo que estaba haciendo era machacarlo mental y físicamente. Por eso cuando la madre le toca la cara, él pues revienta a llorar porque obviamente fue todo lo que no pudo expulsar antes. Por eso es una escena increíble. A mí me gustó mucho. Hubo mucha crítica en internet porque creo que no fue muy fiel al manga. No sé si es verdad. Aquí me gustaría que Fran nos diera un poquito de opinión ya que leyó el manga y también que diga su momento favorito. Mi momento favorito fue un poco antes porque es como lo mítico que se dice hasta dónde llegarías por un ser amado, ¿no? Pues nuestro protagonista literalmente ves que va al infierno por su ser amado. Y no solamente al infierno, sino pasa por todos los infiernos, por así decirlo. Va pasando cada vez por desafío, desafío. Lo que pasa que en el anime, que me parece muy bien, por si no trastocaría mucho la historia, el tiempo que pasa en el infierno no es igual que en el mundo real. O sea, puede pasar meses ahí en el infierno y no pasa tanto como en la vida real, puede ser unos días. Y claro, es verdad que en el manga sí que tiene más detalles de cuánto tiempo pasa ahí, cuánto ha sufrido, y a mí me mola más eso, no solamente el desenlace final, por así decirlo, de que ya tiene la poción y tal, sino el pensamiento de hasta qué punto llegarías por un ser amado, tío. O sea, te dan una oportunidad, pero no es fácil. O sea, tú vas a pasar por todo esto y tú no sabes, o sea, porque claro, el protagonista resurge de la muerte una vez, pero tú no sabes si vas a volver de nuevo. Y claro, ni tienes la oportunidad de volver cuando entres en la mazmorra, porque como en cada mazmorra tienes un ítem, que ya lo explicó antes Saúl, que puedes volver. Pero claro, tú una vez que entres en eso, no sabes cuándo lo vas a llegar, ni a lo que te vas a enfrentar. De hecho, al principio hace la prueba un poco el Jong-woo para ver que es el primero, Cerbero, que lo explicó Saúl muy bien y tal. Y ya ves que no va a ser nada fácil, ¿eh? Y cada vez es más difícil y estás en un terreno enemigo muy complicado. Y a mí me gustó mucho ese desafíos y que vas viendo lo que va a hacer por un ser amado. El hecho de que tuviera que revivir incluso en el proceso creo que lo hace más épico. El tema ese todo, como tú has dicho, de poder darle esa cosa tan necesaria a su madre. ¿Cambiaríais algo del anime? Yo, en principio, lo dejaría tal como está. No sé si vosotros tenéis alguna opinión de, oye, esto lo tendría que haber hecho de esta manera y quedaría mucho más épico o lo que fuera. Para mí está bastante bien así. Yo lo que cambiaría, mira, a mí me gustan mucho los animes lentos, me gustan mucho los animes que Naruto, One Piece y diciendo, hostia, cómo va mejorando el protagonista cada capítulo. Naruto subiendo un árbol, Luffy peleándose con el gobierno, lo que sea. Así ejemplos de animes grandes. A mí me hubiera gustado mucho más. Es verdad que no sé hasta qué punto se le hubiera permitido su presupuesto, ni el personal se hubiera aceptado, ni etc.
pero me hubiera flipado mucho un anime donde el progreso se viera más, donde ves todos los días, como decía Frank, en el manga se ve muy bien, ¿no? El tema del manga, cómo el del infierno se va enfrentando contra esos desafíos. A mí en el anime me hubiera encantado tener muchos más capítulos o capítulos más extendidos a esas partes, donde ves el sufrimiento, epicidad y, por encima, empatía, ¿no? Con el personaje y con lo que tiene que estar pasando en esos momentos. ¿Cambiaría eso? Sí, pero entendería perfectamente que los tiempos han cambiado y que mis gustos no son muy aptos a día de hoy. Quiero decir, la gente busca velocidad, atracción, acción, explosiones, Fast and Furious, etc. Entiendo que mis gustos no son compartidos con la mayoría de gente, pero sí que me pareció que ahí desperdiciaron muchísimas peleas o muchísimos momentazos con tal de hacer que todo el público pudiera estar enganchado a la serie y que no se fueran algunos rezagados porque les parecía la serie. Bueno, podéis proceder ahora vosotros si queréis. Vale. Vale, estaba esperando que dijeras, vale. Pues yo en parte también estoy muy de acuerdo con Saúl. O sea, voy a añadir también algunas cosas de mí, pero en el sentido lo que sí que lo veo, sobre todo por haber visto tanto el manga como el anime. Es verdad que la diferencia de presupuesto es muy diferente, por ejemplo, porque al fin y al cabo es un manga, es coreano. De hecho, están saliendo ahora muchos animes que es del sur de Corea y va a empezar algunos proyectos muy interesantes, pero al fin y al cabo es cuando empiezas un nicho. No puedes competir con los grandes todavía, pero puedes ir captando. Lo que pasa que yo lo diría como otro tema de podcast que me parecería muy interesante es la atención de la gente. O sea, cómo estamos perdiendo la atención de que necesitamos como muchas explosiones, muchos impactos visuales. Yo lo veo en las películas, también igual es ya por hacerse más mayor otra época en el sentido de que no puedes estar apenas concentrado, que siempre tienes que tener como mucha adrenalina o acción, porque si no parece que la gente se aburre. Y a mí me gusta mucho disfrutar de una muy buena historia. Y eso en el manga sí que se ve más. Pero entiendo que también por presupuesto, por que no puedes competir con otros animes todavía, estás empezando y tal. Otra cosa que añadiría es, no se ve tanto el vínculo que hace con los personajes. Ves mucha acción, ves mucho al Jinwoo. Es verdad que está muy guay, pero sí que me gusta más en este sentido el manga porque ves cómo fomenta las relaciones. No quiero tampoco hacer ningún spoiler, pero sí con quiénes se encariña más, incluso románticamente, sí que lo puedes ver en el manga. Y en el anime, no. Ves a una persona completamente más solitaria que ha pasado por una muy mala vida, que ha intentado siempre pensar en su familia, que está muy guay esa parte también que se ve en el manga, pero no ves el cariño que coge con los personajes, ni cómo es la persona en tal. Y nada más añadiría después de eso. Luego dejo paso a mi colega Rubén. Vale, perfecto. Vamos ahora a tratar otra pregunta más, que es, ¿cuál es para vosotros la mejor pareja de lo que ha venido estas 2 temporadas de Solo Leveling para el protagonista? Hay 4 que yo diría que son las más importantes, que sería la de rango S, la bailarina, que es Chang Hee-in, ¿vale? Lo siento por los nombres, no se me da tan bien decirlos, pero bueno. Esil, que es la chica demonio. Lee Joe, ¿no? No sé cómo se dice. Que es la que aparece en los primeros capítulos, que es la que se dedica a sanar al protagonista cuando es un rango E. Y después tenemos a la compañera de clase de la hermana del protagonista, que es Han Song-in, ¿no? Bueno, no sé si lo dije bien. Lo siento, Saúl, que estás poniendo caras raras. No sé si lo he dicho bien o no, pero... Yo pronuncio peor, nombres coreanos, español, que no tiene idea de Yo ni Corea, españoles, Entonces... ¿Dije mal el de Rubén? Entonces, pues eso. Yo, para mi gusto, de momento, el personaje que más me cuadra para él, por lo que he visto, sería la que aparece al principio, la que se dedica a sanarle, porque realmente ves un amor más puro, teniendo en cuenta que no viene por un poder súper descomunal, no la ha salvado, solamente ha sido convivir con esa persona durante todo el tema de los portales. Y después, como mucho, metería a Esil, que es la chica demonio, porque básicamente viene configurado de una manera y se va enamorando con el tiempo, ¿no? Poco más. No sé si vosotros queréis ahora decir vuestra opinión. Podemos empezar por Saúl, así que yo ahora me muteo y os dejo. A ver, shipeo, vale, de acuerdo. Vamos a descartar en primer lugar a Esil. A Esil, la demonio, ¿no? Porque al fin y al cabo es un ser ficticio, que tampoco el protagonista es que digamos que sea humano
y que pueda hacer ese tipo de actividades con un ser ficticio? Imagino que sí, ¿no? Pero ¿de qué le puede servir tener una vida así con un ser infernal que tampoco sabe si el día de mañana le van a desconfigurar el cerebro, le van a mandar otra orden y le puede matar en cualquier momento? O sea, algo, sinceramente, me parece que algo como que puede ser un Romeo y Julieta. Oye, pues, de acuerdo, si tienes ese tipo de gustos, lo entiendo, pero a mí no me parece un pas. No, bueno, no me parece adecuado ese personaje para protagonista. Luego, el mencionado Lee Ho-hee, la inicial, la personaje, bueno, el personaje curandera de los primeros capítulos. eh, en verdad yo lo vería muy bien al protagonista, pero le veo una pega muy grande. El protagonista, cuando ella y él están al inicio de la serie, iban en la misma página, ahora ya no. Son personajes diferentes. El protagonista no es ese personaje cálido, transparente, empático, buena onda del inicio de la serie. Ahora es desconfiado, no te cuenta las cosas de primera instancia, es bastante distante a veces, tiene el objetivo de cuidar a su familia y yo creo que ese objetivo al fin y al cabo le superó por el buscar el. Ahora ya lo está superado, entrecomilladamente, porque me falta el tema de instalar bien a la madre y luego ir a recuperar esa relación que podría llegar a pasar o no. Ya se irá viendo luego en el futuro en la serie si pasa o no. El tema del padre, que irá apareciendo o no, ya iremos viendo. Y luego, para mí, el personaje con el cual se podría quedar, entrecomilladamente quedar, es con Chain, la clase S, porque al fin y al cabo van en la misma página, o va un poquito adelantado, pero van en las mismas escaleras, un poquito tal. Es un personaje que es verdad que puedes decir, oye, es interesada porque ahora sabe que es clase S, tiene unos poderes. Puede ser ese tipo de amor de interés surcoreano que en verdad interpretan mal, pero piensan que sí que es amor. Pues yo creo que sí y no. ¿Por qué? Porque la protagonista, digo, Chae-hin con el protagonista no se iba a interesar si fuera un cazador normal, porque olería mal y diría, otro más, no me interesa. Pero dentro de las circunstancias, él ya no es la persona que empezó siendo la serie. Él ya no es esa persona, es otra persona diferente. Entonces la relación no empezaría con el protagonista inicial. Empezaría con este nuevo jugador que ya no tiene que ver sino por objetivos con el anterior ser. Ya no son seres iguales, son muy diferentes. Entonces me parecería bien que empezara una relación porque al fin y al cabo se podrían apoyar mutuamente, se podrían entender. Y yo creo que ese mundo, aunque lo pinten como épico, el tema de criaturas, monstruos, etc., bosses, es un mundo frío, es un mundo difícil. Tienes que apuñalar criaturas, tornar tu mente. Yo creo que se pueden hacer un apoyo psicológico mutuamente y se pueden apoyar en todo. Entonces yo creo que sería la más adecuada. Voy a descartar completamente a la amiga de su hermano, no solo por que es menor de edad, sino también porque me parece que no está mentalizada como para tener una relación estable con cualquier persona. Vemos que la amiga de su hermana, Han Son-ji, me parece que es un personaje muy interesado, que le falta muchísima madurez a nivel personal como para empezar una relación estable. Es una persona que se focaliza mucho en la jerarquía, en el poder, en la riqueza. Me parece que es un estándar muy común dentro de Corea comparar el amor y el beneficio, pero a nivel personal, desde un criterio estable, me parece una mala baza para empezar una relación estable, porque al fin y al cabo tiene mucho por madurar. Es joven, tiene muchísimas cosas que aprender, porque de hecho ves que ya le falta mucha madurez cuando siendo clase me parece, igual que el protagonista cuando empezó, ya desde un inicio se considera más fuerte que un personaje que ni siquiera conoce. Es como un prejuicio ya de considerarse más fuerte sin saber cuáles son sus capacidades, ¿no? Y yo creo que eso le podría superar en el futuro, porque no sabe cuál es su potencial ni sus capacidades, siquiera como cazadora, o menos una relación con un cazador que podría trastornarla. En este caso no sería el damos por hecho. Debería quedarse con el niño millonario de la serie, cuyo nombre era Jo Jin-ho. Me parece que esos dos personajes podrían estar bien juntos porque pueden madurar juntos y entender cómo funciona el mundo juntos. Aún les falta mucho entendimiento. Y ahora, Fran, si quieres proceder. Vale, ok. Buah, hostia, vamos a tener una discrepancia brutal. Me parece curioso en esto. Pienso que en muchas cosas somos muy parecidos.
Igual es también por haber leído el manga, pero a mí, honestamente, no me pegan ni una, pero ni una como tal. Y voy a explicar detalladamente cada una. Por al menos como yo percibo el amor, también tenemos que pensar, somos europeos. Bueno, yo europeo, mitad africano, pero me la pelo. Eh, tenemos una cultura muy europea y ellos tienen una cultura asiática, de roles, sobre todo de beneficio, como explicó Saúl. Y es muy triste para mi pensamiento, al fin y al cabo, de que ellos no se casan, al menos que tengas una estabilidad bastante grande económica, ven mucho el beneficio de tu estatus social. No es tanto como aquí en Europa, que lo agradezco mucho, porque me parece como muy frío, algo tan bonito, como pensar en el amor como el beneficio. Yo lo entiendo en plan de que cada uno tenga sus expectativas, en el amor de mínimo me tiene que atraer, tiene que ser financieramente estable, no tiene por qué ser millonario, ¿no? Pero se mantenga, ¿sabes? Pero ellos lo extrapolan mucho en ese sentido, de que aunque te guste una persona, seas tan frío de decir, no, no puede ser para mí, ¿sabes? Es un otro nivel muy grande. Bueno, y ahora voy a explicar detalladamente desde los primeros a los últimos. Vale, la primera es la chica curadora. Es verdad que en el manga explica más detalles de cosas. Yo no lo veo como amor. Es como, por ejemplo, cuando te pasa cuando ves a alguien débil y quieres ayudarlo. Es como adorable, enternecedor. No lo ves como amor puro en ese sentido. Y sí que voy a corregir un momento que dijo Rubén, en el sentido de que sí que fue salvada, en verdad, por Jingo, porque se sacrificó por todos. O sea, lo salvó a todos. No hubiera muerto en esa mazmorra doble oculta. Y no lo considero amor como tal, simplemente es como la chica, simplemente era sanadora, es como un médico que es vocacional en ese sentido. La siguiente, la segunda que sería la estudiante, yo lo veo más de respeto, en el sentido de maestro. Yo no te gusto, tú estás admirándome, que es diferente. Tú me admiras, eso no significa amor. Yo estoy con tu mismo puesto, simplemente estoy un rango más alto por mi experiencia, mi talento y tal, y me estás admirando, pero no me quieres ni me deseas, me admiras. Muy diferente, que se puede confundir amor con admiración. Luego, la tercera sería la chica demonio. Claro, no sé si visteis el manga. Pues, igual voy a hacer un poco spoiler, pero son seres reales. O sea, son dimensiones. ¿Qué pasa? Esa dimensión como tal son reales y no reales. Digamos que son las almas. O sea, están muertos esas personas, pero son sus almas. O sea, sus recuerdos, son personas como tal, pero son sus almas, no tienen cuerpo, por así decirlo. Por eso hay como un sistema que están atrapadas ciertas almas. Por eso son dimensiones. Todos están vivos, simplemente que cuando perdió su mundo quedó atrapado por el sistema. Pero bueno, ¿sabes? Voy a hacer así una explicación sin dar muchos detalles para no hacer spoilers, pero sí que son personas, o sea, no es un sistema como tal del todo, ¿sabes? Son almas atrapadas en un sistema. Bueno, bueno. Y la cuarta, sí que incluso diría que es la cazadora, la que más le pega, aunque honestamente no me pega ninguna en ese sentido. Y no quiero hacer más spoilers porque en el manga sí que se ve más adelante con quién se queda el protagonista. Y incluso hace cositas, tal. Y ¿por qué piensas que la atrae? Es que esa es la cosa. O sea, cuando te gusta alguien, creo que ni sabes por qué te gusta. Simplemente te gusta. De los otros te especificarías por qué motivo te gusta, pero la otra no. Simplemente un olor. Vale. O sea, de hecho, ella no sabe por qué le gusta. O sea, dices, guau, es por el sistema y tal. Pero no es solamente por eso, es por todas las acciones. Siempre está pensando en él. ¿Es verdad que le favorece eso? Sí, es verdad. Pero también, si lo piensas, en la vida real, tú al hacer un cambio, imagínate un olor y tal, ya por nuestra infancia, un olor que nos recuerda a nuestra infancia, te puede gustar una persona solamente por eso. Y al mismo tiempo no sabes por qué es, ¿sabes? Es como el misterio de por qué me gusta, ¿sabes? Y no saberlo. Yo creo que ahí es cuando te gusta alguien de verdad, en plan, cuando no sabes por qué te gusta. En plan, dirías, su físico, sí, me atrae, pero no diría su físico. ¿Es por su estatus? Sí, pero tampoco diría eso, ¿sabes? Es la que más me pega, pero honestamente no me pega ninguna. Si tuviera que elegir, sería eso. Y no daría más detalles. Dejo paso palabra ahora mismo. Claro, es que yo creo que algo que hace mucha diferencia es el haber leído el manga a ver solamente el anime. Porque en el anime sí que es verdad que te lo dejan más caer, como que es más romance esas cuatro personas, pero a lo mejor en el manga no. Entonces ahí yo creo que pues podemos discrepar más por ese motivo. Siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que actuaría la sociedad dentro de este universo y si seríais capaces de vivir trabajando como cazador, aunque fuerais el rango más bajo como el protagonista?
Si quieres, bueno, ¿quién quiere empezar en este? Porque aquí a lo Me da igual, mejor a alguien que suerte. lo tenga más pensado. Yo lo tengo muy pensado eso, la verdad, pues siempre me Empieza gusta tú mucho ese entonces, tipo de universo. si lo tienes ya pensado, perfecto. Empiezas tú. Vale, Así que, ¿cómo eh, sería el mundo? ¿Quieres que te lo haga estilo España y luego a nivel mundial? ¿O cómo os quieres? O podemos sea, hacerlo en lo general. Si quieres enfocarlo más en España, tú espérate lo que vale. quieras y ya vamos viendo. Que eso es al A final nivel, muy amplio, así que. sí, a Bueno, nivel pues mundial, creo que está muy bien representado, en el sentido de que, es que odio decir esto, pero vivimos en un sistema piramidal, completamente, o sea, jerárquico completamente, nivel laboral, nivel social, es que es completamente, cuanto más escales, por así decirlo, ya sea porque seas guapo, yo que sé, porque tengas dinero, porque tengas influencia en la gente, mejor vas a ser recibido y tratado. Eso es así, lo queramos o no, por desgracia, no me gusta. Yo en ese sentido me gusta tratar a todos por igual, en el sentido de el gerente va a ser respetado y en la misma educación que el directivo. Pero bueno, es así el mundo, son cositas. Y en el manga y en el anime se ve muy bien representado. En el sentido de que a nivel asiático se ve un poco más exagerado, de que no puedes socializar o ni te acercas porque estás en un mundo diferente, por así decirlo. Aunque estés a 10 metros, en verdad vivís en otro mundo aparte. Y en el tema de los portales y tal, sí que lo veo que el egoísmo que había, en el sentido de que no se ve tanto el ayudar, se ve más el sentido económico, las empresas de buscar los minerales para utilizarlo, meterlo todo a nivel económico, no ayudar a la gente, incluso ves a veces en el anime no tanto, pero en el manga sí que se ve y es muy triste, pero sí que lo veo bastante realista, de que aprovechan situaciones de que no van a ir a un portal, van a dejar que se abra para que le da más beneficio ir a ayudarles cuando haya caos y tener más influencia y poder. Porque una situación así cambia los roles de poder. Es como un mundo, por así decirlo, de Marvel. ¿Quién tiene el poder en verdad? El que pueda salvarte. ¿Cómo lo atraigo? Pues con influencia política, dinero, estatus. Y eso se vería muy representado en el mundo, en el sentido de que quien tuviera poder en un país sería pues quien tuviera los mejores cazadores, porque estarían seguros. Si estás seguro, esa tierra, que es un mundo apocalíptico, estaría más valorada económicamente y la gente que tuviera una economía más baja siempre estaría desprotegida, por desgracia. Las cosas como son, estarían como abajo en la pirámide. Y no sé, creo que he hablado suficiente y dejaría paso a Saúl para hablar de algún otro tema que le parezca interesante. No, hablando muy bien sobre lo que has mencionado, sobre el tema de las jerarquías, el poder, el orden que intenta mantener, ya damos por hecho que aquí podría pasar lo mismo y yo no lo creo, sinceramente, porque quiero decir, allí tienen unos órdenes de respeto, jerarquía, estatus, que aquí no tenemos. Es inexistente o está en vías de extinción en Europa y América y jerarquías respetables porque al fin y al cabo todo el mundo puede decir lo que le pete en gana y normalmente no tiene consecuencias. Entonces allí me intenta mantener un orden mediante, por ejemplo, lo que viene representante Go, ¿no? Que es el orden, la ordenación de las jerarquías, de los gremios, de eso, como la administración general enfocada en ese mundo cambiante de administración, ¿no? Yo creo que en mi caso, si tuviera que ser un cazador de rango bajo, yo creo que me metería a esa misma administración como ayudante o también como, por ejemplo, minero para extracción de minerales, porque al fin y al cabo es muy inseguro trabajar como un cazador promedio, ¿no? En cualquier gremio que te puedas meter, estás en unas condiciones desventajosas respecto al rango, porque haga lo que hagas, siempre vas a tener unas condiciones desventajosas. Y das por hecho que no tienes escala social, no tienes escalado dentro de la empresa, de fuera de la administración, porque al fin y al cabo tu rango te define toda la vida. Tienes que convivir con ese tipo de... Los de rango D, como dice el protagonista, toda la vida van a estar marginados, hagan lo que hagan, trabajo que hagan, independientemente de lo que deciden hacer con su... Y tienen que aprender a convivir con ellos los de rango. ¿Qué pasa con los de rango alto? Pueden, obviamente, que tengan gana, y dentro de esa cultura asiática existe mucho el orden, la jerarquía, la dignidad, el honor. Aún hay confrontaciones, sobre todo de clase S, que el propio gobierno dice,
que hagan lo que quieran, que no podemos controlarlos. Yo creo que aquí en Europa, en Estados Unidos, Sur, creo que sería un el tema de los gremios, creo que serían unas mafias. Porque si ya los gobiernos actuales del mundo ya son, entrecomilladamente, habrá excepciones evidentemente, pero casi todos son intereses políticos, intereses privados a nivel administrativo, jerarquías corruptas, etc. Me parece que un mundo así, que no tienes la seguridad ni siquiera a nivel cívico, fuera de los portales, que vienen un poderes, ni que te invadan unos duendes y no los tienes. Me parecería una locura convivir y solo vivir con ese tipo de mundo si no tienes capacidad de, por lo menos económica, de ganar tu propia economía, etc. Y nada, eso es lo que de momento aportaría. Vale. Yo diría que básicamente cuando hablamos de cómo se comportaría el mundo, hablamos de tres conceptos, que sería el plano social, el plano de seguridad y el plano económico, ¿no? Creo que el plano social ya hay un problema ahora mismo de desigualdad económica y en este mundo habría mayores la desigualdad por rangos. Digamos, si tú eres una persona pobre de rango S, eres God. Si tú eres una persona rica de rango E, da igual, porque eres rica, a fin de cuentas. Básicamente, sería mucho más jodido el tema de la desigualdad porque habría gente que sería pobre y rango E. Esa gente estaría en la peor situación posible. Que es básicamente lo que se ve en el anime. Nuestro protagonista en este caso era rango E, familia pobre, no podía pagar realmente el hospital, estaba en una condición en la que se jugaba la vida cada puñetero día realmente. Después, en tema seguridad, nacional y civil. Nacional, a fin de cuentas, los gobiernos se tendrían que hacer cargo de conseguir el poder de sus rangos S para defender el país de otros rangos S de otros países. Y en el plano civil llegaremos a un punto en el que, como pasa en el anime, dicen los rangos S, pues harán lo que quieran, ya. Pero entonces llegamos a un equivalente que me parece muy buen ejemplo, que sería la serie de The Boys. No sé si lo habéis visto, está en Amazon Prime, muy buena. Y básicamente tendríamos seguramente agencias que contratarían a esa gente, limpiarían la imagen y les controlarían, entre comillas, un poquito. Tampoco mucho, sería básicamente limpieza de imagen y que tengan unas serias condiciones donde puedan desahogarse, ¿no? Y después en el plano económico, pues ya vemos que en la serie, si la gente gana dinero, mucho del tema de los portales es por los materiales que se consiguen, los cristales estos de poder. A fin de cuentas, hay un beneficio económico y debe ser de lo más, como lo que más se juega el dinero en este caso. Entonces, seguramente a partir de ahí, supongo que habría una búsqueda por parte de los gobiernos de intentar controlar ese poder a través, yo qué sé, pues de esas piedras de poder que a lo mejor hacen algún efecto secundario a los poderes de los cazadores, yo qué sé, no tengo ni idea. Ahí pues es divagar por divagar. Después, algo muy importante, el ascensor social, que hoy sería en nuestro día a día lo que viene siendo estudios, contratarte en una buena empresa y todo esto, pasar de pobre a rico según tu trabajo y tu desempeño. Que bueno, podemos discutir eso si hoy en día es así, pero básicamente dentro de la serie el camino más fácil sería a través del rango. No sería como pasa hoy, que a lo mejor es redes sociales o estudios. Digamos, si tú naces siendo rango S, ya de repente pasas de ser pobre a ser una persona importante en el mundo. Y yo, en mi caso, no trabajaría en un portal, demasiado riesgo, porque además tendrías muchas opciones solamente del poder que tú tengas, ya sea en ese rango ya tienes unos beneficios físicos importantes, atleta de élite, si te gusta la seguridad puedes ser policía, puedes meterte en la asociación de gremios o de cazadores, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, que básicamente se dedican a controlar la actividad de lo que pasa en los portales, no te tienes que meter dentro, tú solamente estás allí para informar. Digamos, si tú quieres estar dentro del mundillo, puedes estarlo sin necesariamente estar ahí, pues, por ese tema, que es la seguridad de uno mismo, ¿no? Entonces yo en este caso lo haría un poquito en ese plano. No sé si queréis añadir algo más, y os dejo a vosotros. Yo, básicamente, creo que ya dije mi opinión, bastante simple. Bueno, yo honestamente, Rubén, no sé por qué. ¿Sabes de Spider-Man? JJ Jones. Sí. Pues te vería como ese. No sé, mí? comentando. Sí, sería brutal. Bueno, está bien, está bien. Radiofrecuencia, tal, hablando sobre todos los portales, Quiero más fotos de su Mingo. Literal, de su culo, sobre todo.
Debería. A mí se me olvidó, claro, decir de si lo que trabajaría y tal, por eso me hablé un poco del plano general. Yo honestamente sí que sería un poco parecido a Saúl, o sea, porque es como un talento o hacer una Mm. familia rica en el sentido de si tienes el rango ese, tienes la vida hecha. Tienes la vida hechísima. O sea, es que ya te vienen con el contrato de millonario porque saben que tu influencia. De hecho, ves mucho el rango social, sobre todo en una parte, no sé si os acordáis en el anime, que los tíos se pueden cargar a gente y tienen como un rango de cuánta gente te puedes cargar que no te va a pasar nada. Mm. Porque como estás en un rango de poder tan alto, este tío me cae mal, se va para el lobby y ya está. No te va a pasar nada, te lo van a limpiar la imagen. Porque lo que quieren es que tengas una buena imagen en el gremio y que la gente confíe y le des una seguridad. Pero no es así. Igual simplemente estás abusando de tu poder. Yo honestamente, si nací con un rango bajo, igualmente intentaría ser eh, cazador. Me encantaría. O sea, sería como un sueño, porque es como intentar mejorar constantemente. Intentaría luchar hasta lo máximo que pudiera. Si no es con equipos, si no es tal. Y si no, intentaría compaginarlo con lo de minero. ¿Sabes? Porque veo que es una buena forma de conseguir dinero, porque al fin y al cabo es con materiales, minerales, y tener como doble, en plan, parte de minero, luego ir a las mazmorras de rango bajo y conseguir, ¿sabes? Ir sobreviviendo. Incluso creo que aprovecharía las redes sociales un poco para. Creo que no siempre, de hecho, hoy en día te interesa el fuerte, ¿sabes? Creo que puedes aprovechar mucho de que desde un punto de vista más humano, porque empatizas, de alguien que es un mierdecilla o no nació con talento, ni una familia que le apoyara, en el sentido de que cómo se enfrenta a la vida, intenta progresar como puede. Creo que puedes aprovechar mucho. Simplemente que hay mucha diferencia del plano económico, cómo te enseñan una casa con dinero, a otra no. O sea, hay muchas diferencias, tanto social y económica. Y se nota mucho el apoyo, ¿sabes? En esas cosas. Pero creo que es todo simplemente ver la oportunidad de saber aprovecharla muchas veces. Y también la suerte. La suerte es un factor que la autoridad siempre va a importar, lo queramos o no, en todo. Y nada más que decir. A ver, yo lo que iba a mencionar es que básicamente el tema de vivir en ese mundo, tengas o no poderes, seas clase alta, clase media, clase baja dentro de la jerarquía, vives constantemente en la inseguridad de que te puedan envenenar, de que entres y de repente es un portal rojo, de que el día de mañana tienes una hija o lo que sea y de repente unos de rango A porque les peta en gana, la matan, matizan, lo que sea. Y es lo que te enseña la serie, ¿no? De los criminales estos que van supervisados por el de la administración y que al final es un psicópata el de la administración. Estás constantemente en la incógnita de que el día de mañana te. Porque o bien no funciona bien la administración o porque te vas a encontrar a unos de rango medio alto que van a hacer lo que les dé la gana o te abre un portal de repente tu baño y de repente sale un goblin y te apuñala el estómago, no lo sabes, o sea, vives constantemente en la incertidumbre de qué te va a pasar en plena noche, qué te va a pasar en pleno día. Los de rango S también están mal distribuidos, ¿no? Porque se ve en la mazmorra de clase S de las hormigas, hay unos de clase S que deberían estar más bajo, o sea, S menos o A plus o algo así. Pero es que, por ejemplo, el japonés, a ver si tengo por aquí el nombre, bueno, no me acuerdo de cómo era el nombre y no lo encuentro ahora mismo, pero el de clase S japonés que reta al protagonista en el mini Mm. torneo, ese era clase S plus, quiero decir, y luego el resto era clase S o clase S menos. Muchos de los que consideraban clase S me parecía que estaban en las peleas entre ellos desproporcionados. Es verdad que en unas condiciones con artefactos y con un entorno adaptado puede que fuera diferente la pelea, no lo sé. Pero así de primeras me parece que la clasificación se está quedando incluso muy anticuada con esos tiempos nuevos. Hay clase, por ejemplo, el personaje de que amenaza al protagonista de matarlo con su gremio, bueno, con su grupo de amigos, que era de clase C, ¿no? Me imagino. Yo ese lo hubiera puesto en la clase B perfectamente, porque me parece que esa provocación, ese boost de fuerza, es propio de una clase B. Y luego el del asesino de clase B, de la administración, que el psicópata de la administración, lo que ha puesto en clase A, porque tiene unas habilidades que él mismo dijo, bueno, si supieran que tengo la habilidad camuflaje, estaría más arriba, ¿no?
pero ese mismo, haberlo llamado a clase B y no clase A me pareció desorbitado, sinceramente. Y luego también me parece muy bien de parte de la serie que administra muy bien el tema de los rangos de las criaturas, ¿no? Porque el protagonista empieza enfrentándose contra un rango D, luego contra un rango C, un rango B, un rango A, etc. Y va a contrarreloj, siguiendo el del que le tendió la trampa, pues al fin y al cabo tiene que hacerse cuanto antes rápido, y eso también lo descubre un poquito tarde, ¿no? De que le están intentando asesinar sin que él se dé cuenta. Y me parece que la serie está muy bien cronometrada también por esos pequeños detalles, ¿no? De va contra el reloj y ni siquiera sabe por qué. Me parece que su Power Spike llega a buenos niveles en momentos muy definidos. Y que no es directamente voy sobrado en todo momento, ni tampoco voy muy bajo en todo momento. Me parece que mantiene una concordancia muy bien con la historia. Bueno, yo creo que lo que estabas diciendo, todos los niveles de poder, creo que es algo muy típico de los animes, que llega un punto en el que se descompensa totalmente. Se ve en Dragon Ball, Naruto, en todas las series, realmente, mínimamente que haya un poquito de... Bueno, pues ya puedes destruir un edificio y ya empieza a deshacerse todo. En Dragon Ball creo que es el ejemplo más claro. De repente mete un power-up, ahora ya puede reventar un universo en una pelea. Pelean Sí, dioses, sí, literalmente. exacto, es que, a ver... Es típico, pero bueno, es el desarrollo de los animes. A mí me parece algo bastante de ese estilo. El tema de cómo lo conllevaréis vosotros a la sociedad actual. ¿Cómo creéis que, por ejemplo, aquí, concretamente en un contexto de España, cómo creéis Vale. que se llevaría Me a parece cabo el guay. tema de la Unión Europea? ¿Perduraría? ¿Se modificaría? ¿Tendría que hacer un cambio radical? ¿Desaparecería la Unión Europea? ¿Desaparecería la Unión Económica Europea? Sinceramente creo que aquí en España por lo menos el tema de los cristales y de los recursos estaría mucho en negro, porque declarar Hacienda todo eso nos arruinamos. Luego el tema de la política en España, creo que desapareció el tema de los partidos políticos, creo que serían gremios los que dirigirían el país, es decir, el gremio con mayor poder adquisitivo de cazadores y de recursos serían los que más gobernarían y los subyugados, por así decirlo. Luego el tema de las relaciones internacionales, creo que habría una competitividad, no sé si sería sana o insana. Al principio creo que como cualquier sistema nuevo lo intentarán implementar bien, pero pasados unos años, décadas, lo que sea, se iría corrompiendo, generando trabas y generando burocracias innecesarias. Creo que no sería nada positivo para el futuro de ningún país la corrupción, evidentemente. Y creo que los gremios son futuras mafias, son partidos políticos, son sistemas que están destinados a ir perdiendo sus valores y decayendo más en los intereses a nivel de sus propios integrantes de clase A, clase S y de los recursos que pueden adquirir. Entonces creo que ahí habría muchísimos vacíos que no se podrían rellenar por ningún lado. Principalmente porque el primero de todos, la seguridad ciudadana, quedaría por los suelos sobre la soberanía nacional de completamente de la voluntad de otros y no sería de la ciudadanía, evidentemente. Y básicamente el tema, por ejemplo, de que los propios portales no te pueden grabar, en principio, ¿no? Porque si no se hizo en la serie, será porque no se puede hacer, imagino. Entonces creo que habría muchísima inseguridad de que incluso haya gente que torture a otra gente aposta dentro de los portales por satisfacción personal o X. Entonces yo creo que sería una anarquía completa a nivel internacional y luego a nivel nacional cada país se intentaría y acabaría decayendo por cualquier razón posible. Me parece que es imposible gestionar un país donde todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana de clase alta y los de clase baja, por mucho que se quejen, están desprotegidos completamente. Bueno, ahora, ¿qué opináis vosotros sobre esto? ¿Quieres decir tú, Fran, o digo yo primero? ¿Qué prefieres? Como veas, si quieres empezar tú, a Vale, mí me da igual. pues venga, digo yo un poquito. Vale. A ver, básicamente, pues yo creo que bastante parecido mi opinión a lo que mencioné en el punto anterior. Lo único que sí que voy a añadir es que, a ver, el tema de los rangos, no nos olvidemos de que es conseguir mucho poder, pero también cuando empezó todo el tema de las armas, también el que tenía un arma tenía mucho más poder que el otro. Entonces, a fin de cuentas, creo que la sociedad, pues, no va a cambiar tanto, no sé. Es verdad que sí que va a ser peor, porque va a haber cosas peores, porque cuanto mayor es el poder, mayor es el mal que se puede hacer con él, pero también creo que, por lo general, las cosas tienden a una neutralidad. Si la cosa va muy mal, la gente se va a enfadar, van a hacer cosas y
al final volveremos a una especie de estabilidad. Básicamente en todos los gobiernos, ya sea, pues puede haber una dictadura, se revela la gente, de una democracia, la democracia termina muy mal, termina otra vez en una dictadura, no sé. Parece que al final realmente las sociedades viven como en ciclos. Entonces, pues no sé, yo no creo que sea tan desastroso, pero sí que sería algo que podría hacer mucho más mal que realmente lo que tenemos ahora mismo. Claro, me gustaría hablar igual un poco del tema, del punto, porque yo creo que estaría más en un punto medio. Ni pienso ni tanto como Saúl, ni pienso que se quedaría neutral. Es verdad que toda sociedad tiende a ser He neutral. dicho que tiende, no que Tiende, neutral, claro, que cuente, claro. que cuente. Claro, por eso digo, tiende. Yo siempre me quedo con esta frase y creo que es muy cierta, de que en tiempos de crisis el rico se hace más rico y en tiempos de crisis el pobre se hace más pobre. Entonces creo que habría una separación aún más grande de la que hay. Siempre va a haber, por la sociedad en nuestra historia, siempre ha habido, una división social y económica, siempre, desde la historia. Vas a estudiar todo lo que quieras, siempre va a haber. Antiguamente, igual por tu fuerza, por tu desempeño, tu carisma de influir en la gente y podías tener en un territorio, pero siempre va a haber una separación, más grande o menos. Y ahí habría más. Pero tú piensas, si eres débil y encima no tienes dinero, ¿qué coño haces? ¿Quién te va a proteger? Nadie te va a querer proteger. No vivimos un mundo, por desgracia, vivimos un mundo capitalista, en el sentido de no tratamos a todos por igual en general. Entonces siempre va a haber un tiempo de crisis que elegir, que a quién elijo salvar. Entonces, en un momento de tal, tú no puedes salvar a todos, lo ideal, salvarlos a todos, pero tienes que elegir. Entonces vas a elegir pues a los que sean menos útiles. ¿Quién es menos útil? El que tenga menos recursos y no pueda desempeñar ni siquiera sobrevivir por su cuenta. Entonces creo que sí que habría una separación aún más grande. Y pienso que a nivel europeo habría más libre albedrío. No es como Asia que respeta tanto rangos sociales, estatus. Creo que la gente sería muy egoísta. Y igual no habría tantos gremios y tal. Sería en modo muy youtuber, influencer, en el sentido de que libre albedrío, haciendo su propio canal, tal, salvando a la gente. Y demostrando solamente una parte de la que quieren ver. No la que sean, ¿sabes? Ese es mi punto de vista, ¿sabes? Yo simplemente quiero mencionar que no estoy del todo de acuerdo con lo que dices, básicamente, pero no por maleo. Simplemente me parece que el tema del capitalismo no estoy de acuerdo con que lo asocies con desigualdad. Al fin y al cabo, o sea, vamos a explicarnos. El tema capitalista es el sistema que históricamente mejor ha representado el ser humano, ¿no? De interés personal, interés social, interés económico, englobado en unas políticas así estables para que todo el mundo pueda disfrutar de, por lo menos, el privilegio de poder elegir, ¿no? De la propiedad privada, de poder elegir sus propias decisiones, de dónde querer estar, cómo querer vivir, porque al fin y al cabo el capitalismo intenta satisfacer a todo el mundo para que todo el mundo quede inmerso en el sistema capitalista. Es verdad que habrá momentos donde no, pero eso es por como cualquier sistema donde hay gente que no entiende cómo funciona el sistema, que no quiere entenderlo porque le favorece más que haya desigualdad. Eso es lo que genera, por ejemplo, otras corrientes como el comunismo, el socialismo y otras corrientes intelectuales que se ha demostrado que no puede llegar a buen puerto. No pienso así, de hecho, a ver, la teoría, no la práctica. El comunismo es horrible en la práctica. En la teoría es muy bonita y bien pintada. No, es verdad. En la teoría es muy bonita y bien pintada. Pero es verdad, en la teoría es muy bonita y bien pintada. Tendríamos que ser todos por igual. ¿Qué pasa? No somos así. Queremos ser superiores, Claro. somos egoístas. El tema capitalismo sí que no lo creo así porque te lo voy a hacer con comparaciones del anime. Por ejemplo, el que es de rango D, aunque fuera de rango D, ¿qué equipo tenía? Era multimillonario. Tenía el mejor equipo. Ya podía competir con uno que tuviera, por así decirlo, más talento. Que ya hay una separación. Ya, por ejemplo, tengo dinero, no soy un cazador. ¿Qué hacían algunos? Los contrataba. Ya estaba. Y podías crear un gremio como tal. Siempre va a haber. El capitalismo fomenta. Y es verdad que de las corrientes que hay, para mi gusto es la mejor. Tendría que cambiarse muchas cosas, para mi gusto, para mejorar. Pero tiene muchas cosas buenas porque, por ejemplo, yo pienso completamente en la propiedad privada, si no, sería un puto caos y habría algunos controles. ¿Qué pasa? Tú igual te has ganado algunas cosas que se lo han ganado tus familiares, ¿sabes? Tú no tienes eso. O sea, que yo en verdad también lo veo bien porque, mira, si se lo han currado tal, pero ¿qué pasa? Me gustaría que hubiera como un método de que, como a nivel selectividad o tal, de que hubiera una oportunidad económica, de que, mira, tú vales, te podemos fomentar y proyectar tus proyectos, tienes talento, tienes la inteligencia y tal. Te Y refieres eso estaría muy guay. como becas, ¿no? Algo de ese estilo. Sí, como una beca, pero tocha, en el sentido de que
te vamos a pagar tu empresa. O sea, completamente subvencionada, ¿sabes? Y Mira, porque yo- va a tirar puestos de proyecto, trabajo y cosas así. A mí me molaría mucho, ¿sabes? Y que al fin y al cabo, ahí sí que se vería más competitividad y no solamente la suerte. En el capitalismo influye mucho dónde hayas nacido. Si tienes los recursos como tal, es verdad que algún momento podrás serlo si tienes un gran talento, eres súper inteligente, muy constante, pero vas a tardar muchísimo más. O sea, no vas a empezar igual que el resto. Tú si empiezas en una buena familia, no es lo mismo que empieces en una familia humilde. Me da igual que me vendan la historia. De hecho, en la historia, la mayoría de gente rica es por herencia. Y es así, y no lo veo mal, porque hay gente que se lo ha trabajado. Me lo veo bien, coño. Tú quieres lo mejor para tus hijos. De hecho, ahora estamos en un sistema gerencial, pero antiguamente los que dirigían las empresas eran hijos de tal. Y así ha sido. Ahora estamos en un sistema gerencial que es gente preparada, universitario, y no se tienen que encargar nuestros hijos. Y de ese modo damos hincapié a gente que pueda tener una economía más alta, sin ser rica, porque no eres dueño de la empresa, pero te da esa posibilidad. El primer capítulo ya nos menciona de que hay un tipo nuevo de recurso, ¿no? Que es un sistema energético mediante una cristalización de materiales que son físicos para poder utilizarlos para generar energía de una forma mucho menos contaminante y más eficientemente que los recursos que se tenían de la propia planeta Tierra. Luego también tenemos los artefactos, ¿no? Que son unos mecanismos que te favorecen la utilización de tus poderes, normalmente mediante la fuerza, la magia, etc. La agilidad, resistencia contra determinados. Eso ya es una economía más sumergida y más especulativa, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el valor real de los artefactos? Porque no hay muchos de momento, entonces, y los pocos que hay son muy sobrevalorados. Es como la criptomoneda en su día o las imágenes estas sin copyright, etc. Como el oro, por ejemplo. Como el oro, efectivamente. O el diamante, mejor dicho, también, porque hay tan pocos que se tienen que valorar sobre demasiada economía como para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos. Lo que mencionaba Fran sobre que el protagonista no se puede comprar mucho al principio de la serie, pero también que tenemos que tener en cuenta es un sistema que empezó hace pocas décadas. Quiero decir, el sistema de los portales empezó muy recientemente en su mundo. En su mundo empezó sin regulación, sin ningún tipo de ayudas con la gente que está empezando ese mundillo. No está nada bien gestionado, eso hay que admitirlo, porque la gente cae enferma y ¿qué hace la gente en los hospitales con su madre enferma si no tiene apenas economía para mantener a esa madre? Pues está muy difícil, ¿no? Mantenerlos. ¿Qué hacen con ellos? Pues igualmente tendrían que buscar alguna forma de sostenerse la vida. Y yo creo que lo que nos favorece en este sentido no es dar paso a un sistema nuevo, no se me ocurre cuál decir ahora mismo, pero un sistema nuevo aparte del que conocemos normalizadamente como el sistema capitalista, que es el que intentaría mantener a todo el mundo porque en principio da beneficios, ¿no? Entonces, el sistema que se está generando en la serie es muy mejorable, evidentemente. El sistema de los gobiernos tienen una crisis, sobre todo a nivel gubernamental, porque no saben cómo mantener el orden y la paz cuando saben que la propia población son criminales en potencia o son gente pacificadora, lo cual es razonable si tienen poder, porque el poder se intenta mantener y en su caso no tienen por qué forzar a mantener el poder. Entonces, porque si naces ya con clase A, no tienes que forzarte a mantenerte en clase A, eres clase A y punto. Entonces eso malversaría muchísimo la mentalidad de la población y podría generar una crisis a nivel mundial. La clase A y la clase S tienen que intentar buscarles un nuevo incentivo que vaya más allá de tal vez el monetario y el social. Tienen que intentar buscar un incentivo individualizado para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué desean en el futuro? Y yo creo que eso en la serie lo dejan mucho arbitrariamente. Me ha Como resultado decíamos. curioso que he visto alguna contradicción, en verdad. Porque, por ejemplo, dijo, en el sentido de que no importaba tanto dónde naces, pero has dicho literalmente que si eres rango A o S, tienes la vida resuelta. Es como si naces en una familia rica. O sea, no digo que no te tengas que esforzar, pero una persona que tenga menos recursos siempre se va a tener que esforzar mucho, mucho más. O sea, lo vas a tener mucho más fácil. No te digo yo que igualmente te tengas que esforzar siempre en la vida, pero es eso. O sea, siempre te lo vas a tener más fácil, tienes el empujón, tienes la ayuda. Y igual no sé si en el anime se presenta, pero sí que hay un sistema que ayuda a los cazadores. Igual en el anime no estoy muy seguro, igual que no se ve, el manga sí.
pero solamente ayuda a los que sean a partir del rango B. Los otros son basura. O sea, no le van a ayudar. O sea, de hecho, si tienes alguna deuda, te la paga, tienes una formación, de hecho, el gremio te entrena y todo lo que sea. ¿Qué pasa? Te pide mínimo rango B. Menos del rango B no te suelen coger en gremios. En general eres basura. O sea, rango C y menos son gente que va por su cuenta, amigos, tal. No eres interesante porque eres mucho riesgo para ellos, porque saben que es como un seguro, por así decirlo. Saben que la tasa de riesgo-beneficio es demasiado alto el riesgo, porque probablemente mueras, no consigan tantos beneficios porque no puedes ir a unas mazmorras que tienen más materiales y recursos. Entonces no les interesas a nivel económico. O sea, lo ven con pura economía en ese sentido. Igual el anime no se representa tanto, mango así que lo ves, que eres un número al fin y al cabo, como un poco en ese aspecto de la sociedad. Y nada más que decir. Vale. Así como resumen, podríamos decir que tenemos la parte de la sociedad en la que estás jodido porque eres rango inferior a B, porque básicamente no les cunde al gobierno ayudarte, porque al final el rendimiento económico no les va a ser tan útil, como estaba diciendo Fran, pero a su vez que el sistema seguramente capitalista, a fin de cuentas, aunque no sea el mejor, es el menos malo. Es un poco así el resumen que estoy viendo en esta conversación. No sé si estáis de acuerdo, Sí. si no, decirme. Para mí, de los que hay, es el mejor, pero necesita Claro, mucha reforma. el menos Porque, malo, claro. Es claro, es el mejorable. menos malo. De las corrientes que hay, es el mejor, pero necesita mucha mejora, porque se carga mucha gente. Se carga mucha Claro. gente que ha tenido mala suerte, no ha estado y hay Claro, mucho pero talento también hay que desaprovechado. decir, a lo mejor lo que hay que limitar es que, yo qué sé, vamos a ponernos en un universo propio de Solo Leveling y que los gobiernos digan, si tú tienes un rango inferior a B, no entras en las mazmorras porque si no el riesgo de que te mueras y que total no te vamos a poder ayudar, no vamos a poder correlacionar esa ayuda humanitaria, ¿no? Entonces al final existen trabajos como la minería, los que están haciendo los informes Sí. después de tal, ¿sabes? Digamos, hay más opciones solamente que ser cazador. Ahora Yo bien, lo que seguramente el dinero que ganas de cazador seguramente sea lo que cambie, porque si tú llevas un objeto de valor afuera, le daba, por ejemplo, el tío a poder pagar el hospital de su madre. No sé si en el resto de trabajos podría. Ahí ya es otro tema. Ya. Ahí es más tema social, ya estaríamos hablando de estructuras sociales y me parece bastante más para desarrollar que solamente en este podcast. No sé Yo cómo en lo eso, veis. como lo regularía, serían como unas oposiciones dentro que cabe. Para conseguir tu tarjeta, hacer una prueba. Sí, pruebas ¿Sabes? físicas y todo esto, Independiente. sí. Sí, claro, si eres capaz de desenvolverte y tal, que ahí es donde te medían tu rango, te dejo. Si no, no, porque al fin y al Claro. cabo es como una prueba de bombero. Necesito que tengas este rendimiento. Me da igual quién seas. Si no lo tienes, eres mucho riesgo, te vas a morir. No nos cunde ayudarte, ni encima es un peligro para ti. ¿Sabes? Exacto, sí. Lo que lo vería mejor. Otra cosa, pero bueno, que se Claro, a haga. ver, seguiríamos con ciertas discusiones éticas y morales, obviamente con todos los sistemas que hay, pero estaba diciendo, pues seguramente estamos de acuerdo en que el capitalismo en este caso sería el sistema menos malo dentro del universo de Solo Leveling, pero a su vez no va a tener en cuenta a toda la población, porque los rangos pobres, porque obviamente si eres rango E y rico, pues vas a tener tu armadura, tus dagas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero a ver, Un dragón de Komodo que escupa fuego. tú te ríes, pero a ver, si se puede comprar, lo tienen el tío, bro. Literal, literal, Entonces, pues, joder, no es lo mismo venir desde la mierda como le pasó al prota, que a fin de cuentas su padre estaba Con una carga desaparecido, económica encima. teniendo que pagar tanto los estudios seguramente de su hermana como el hospital de su madre. Entonces, joder, ese tío estaba en la mierdísima cuando llega a entrar ahí. Por eso, Ya. obviamente, en la serie vemos cómo acepta entrar a la mazmorra doble. Porque dice, es que yo hoy no he conseguido sacar nada de valor. Tengo que meterme ahí, aunque no quiera, porque si no, ¿cómo coño voy a pagar el hospital y los estudios de mi hermana? Por eso digo, por ejemplo, una persona que nazca en una posición más segura no se tiene que esforzar tanto. Y el riesgo va con el beneficio, pero te puede salir también mal. O sea, si eres constante, no te tienes por qué arriesgar. ¿Qué pasa? Si has nacido en un sitio con menos recursos, te tienes que arriesgar sí o sí. Porque si no, no vas a llegar. Porque Claro, no hay la posibilidad siquiera. ¿Qué pasa? Cuando el riesgo es muy alto, también el golpe, por así decirlo. Muchos no claro. lo van a conseguir y te cargas mucha gente. Por eso. Es el punto que veo, yo al menos. Claro, a ver, este punto es interesante y obviamente se puede discutir muchos conceptos que hay propios dentro de la propia serie y se ve.
Mm. Por ejemplo, ya vemos que la madre de la compañera, de la hermana del prota, lo siento que haga así un remix raro, básicamente le dice al Y- protagonista que hable con ella para que no sea cazadora. Porque básicamente sabe que rango, lo más probable es que la palme si se mete ahí. Y que realmente, ya pues con los estudios, y al final, viene de una familia más o menos modesta, pues seguramente mm. puede mirar otro curro. Aunque sea minera o lo que fuera, seguramente tiene más opciones de sobrevivir y sacar un sueldo estable para poder sacar su vida adelante. En cambio, se va a meter allí y las probabilidades de que se muera es bastante alta, porque en el rango ya de primeras tenemos todos los conflictos éticos, morales que ya trae el hecho de que vaya gente que no se puede controlar a los portales, gente que va a mentir sobre su rango. Un problemón, vamos. No, Realmente ese rango en ese mundo es una mierda. Si te toca eso, no te metes en una mazmorra. Estás más seguro ya. minando o lo que sea. Y aún así vas a tener tus conflictos porque imagínate, dos rango S se pelean en la ciudad, tú estás de por medio y puedes palmarlo igual. Realmente sin haber hecho nada. Pero bueno, ese sería el mundo propio de Solo Leveling. Yo Yo quería ya... mencionar el tema de la purga natural que menciona el padre de la empresa Jinwoo, imagino que se llamaba así, ¿no? La empresa esta del niño millonario, Ah, sí, sí, sé cuál Jinho, dices. Sí, 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 sé Joe cuál dices. Jinho. Vale, pues la purga esa natural de la que mencionan, de que si no tienes poder mágico y te puedes juntar, que es una teoría que tienen de la serie, no están seguros tampoco los propios médicos, creen que te puedes quedar en coma, ¿no? Yo creo que eso también es un incentivo más para que no se sabe exactamente si la serie lo están haciendo o no, pero investigar para que la propia población tenga más forma de defenderse, no solo contra las propias invasiones, sino también contra la propia población, porque por X o por Y acaban jorobados otro. Imagínate que te haces una vida perfecta y el último momento donde te van a ascender a la empresa, de repente acabas en coma porque te juntaste con uno de clase B. Pues no sé yo hasta qué punto eso es un mundo justo. Imagino que las reglas del juego es que ahora mismo la injusticia impera sobre cualquier tipo de principio que tengamos nosotros con nuestros valores actuales y creo que esos valores van cambiando, ¿no? Según la época. Y creo que el sistema que tienen allí le queda mucho por mejorar, tanto por sistema económico, financiero del capitalismo, como sistema social de seguridad. Creo que están en un momento muy difícil cualquier persona que viva dentro de ese universo, porque al fin y al cabo se tiene que adaptar no solo esa persona, sino también todo el sistema que tenían establecido hasta entonces. Las leyes tienen que modificarse, los estatutos, las normas cívicas, las formas de defenderse. Me parece que es complicado. Pero bueno, Pues mi primera pregunta es ya de tema personal, en plan, por curiosidades. ¿Qué personaje secundario os gustaría que se desarrollara más? ¿Sabes? Porque, claro, el protagonista está muy bien, pero me gusta muchas veces, por ejemplo, no se os pasa, ver ese vínculo o el desarrollo de otros personajes. Por eso se ve muy bien, por ejemplo, en Boku no Hero Academy, que ves un desarrollo muy grande de otros personajes que no son los principales y cosas así. Y quería ver vuestro razonamiento y vuestra muy, elección. muy buena pregunta, la verdad. A mí, un personaje que me da muchísima curiosidad es básicamente el maestro de la asociación de gremios. Bueno, de cazadores, porque básicamente se ve que es un tío súper cheto, pero me gustaría saber un poco qué es lo que hizo en su vida, ¿no? Porque ahora ya sabemos que no puede pelear, pero mucho más allá no. Y se ve que es un personaje que se ve épico, ¿sabes? Y no solo eso, también ves que ve a Sun Jinwoo pelear y dice, joder, cómo me gustaría pelear a su lado. Entonces parece que el tío sí le podría llegar a seguir un poquito el juego al prota. Entonces, es un personaje que a mí me da curiosidad. Creo que de los secundarios es el que más, porque el resto es como... Hacen su papel, aparece el prota, se lleva todo el prestigio, hacen, digamos... No hay tanto desarrollo si te presentan para que el prota al final sea súper épico en la pelea. O que llegue el momento más importante de su vida, ¿no? Entonces, pues yo diría ese en concreto. Así que si quieres decir ahora tú, Saúl. Yo en verdad el tema de personajes secundarios me parece muy interesante, por ejemplo el tema del niño millonario, de Jong-Hu o algo así, porque me parece que representa bien como un niño que tiene unos conocimientos familiares millonarios, tiene que adaptar no solo su estatus social de su empresa familiar, sino también él mismo para intentar
que su padre no se ve afectado, o sea, cómo la carga familiar le está afectando, ¿no? Me imagino que es como tienes una empresa familiar que no quieres que se rompa y aunque se esté encargando otro familiar, tú crees que lo puedes hacer mejor. Creo que esos asuntos secundarios, si le dieran más protagonismo, en plan, cómo está cambiando el mercado, por qué la gente se siente tan mal y por qué hay gente constantemente oculta, quiero decir, dentro de la serie, ¿cuántos civiles vemos? Vemos pocos, ¿no? Porque ahí se ven tan pocos civiles, porque no interesan o porque directamente están acojonados de que no quieren salir a la calle. El último capítulo, donde hay un tráfico tremendo, bueno, que los civiles están hasta las narices del sistema nuevo y que no les está gustando el tema de los portales porque están muy cansados ya de ellos. Me gustaría ver sobre todo los líderes de los gremios, tío, porque se deja muy en plano, tío. Y me gusta bastante, en plan, sí, que se ve que son Power Up. Me gustó mucho las peleas que tenía entre ellos, porque es lo que dice Saúl. Es verdad que son rango S todos, pero hay como rangos incluso en el rango S, ¿sabes? Pero también me pasa en ese sentido de que es como cuando coges un rol o un videojuego o incluso un deporte. ¿Cómo difieres un rango? Porque claro, uno cura. O sea, no va a matar o matar más monstruos que tú, claro. Pero es un rol diferente. ¿Cómo administro cosas así, su rango de poder? Me hubiera gustado una explicación o más detalle de diferentes roles de personajes, estilo el tanque, el de daño, el de curación, ¿sabes? El de apoyo. Que vieras así una dinámica en plan de, vale, por esto en verdad es rango S, porque en una pelea implicaría tener esto y más tasa de supervivencia, porque, ¿sabes? Me molaría bastante la explicación de eso. Y ver más desarrollo de los personajes, no solamente ver que mira cómo me mide el rabo, ¿sabes? Por así decirlo, de mira mi poder, ¿sabes? Eso estaría muy guapo. Yo lo que podría decir brevemente sobre lo que has dicho de cuál es la diferencia entre rangos S, yo lo veo como un equipo de fútbol, ¿no? Que hay un portero, hay unos defensas, hay un delantero. Sí, literal. ¿En qué te fijas en el Balón de Oro? El delantero. ¿En qué te fijas Ya, en quién marcó el gol? El de los laterales, ¿no? Imagino. Pero al final, ¿quién es el que para los goles? claro. O Es sea, que es eso. es eso, básicamente. O No sea, se, todos no son se de primera mira, claro. división. O sea, todos son equipos de primera división, pero siempre hay gente que se enfoca más que otra, ¿no? Es Eso normal. también estaría muy guay como otra idea de podcast, porque al fin y al cabo en el fútbol, ¿cuál es el premio único que hay para el delantero? Balón de oro, ¿sabes? ¿Con quién marca más goles? Claro, Y no es también hay dinero el de único oro. O sea, desempeño, tío, para mi gusto, pero bueno, yo Sí, cosas. me prefiero. el de más fama es el de el Balón de Oro. Sí, Pero a ver, realmente tú, yo creo que al final, como futbolista, pues te gusta el premio más de equipo que el individual. Por lo general suele ser así. Pero ya. hablando de solo leveling, lo que sí puedo decir es, O sea, sí que espera, se nota la diferencia no sé en qué. una cosa que es la sanadora del principio respecto al sanador del arco de las hormigas estas. Que básicamente uno tenía un poder de curación que regeneraba un brazo entero o curaba todas las heridas al instante y otro tardaba pues mucho más tiempo en curar una herida minúscula y consumía mucha más energía. Yo creo que básicamente a partir de ahí pues más o menos será comparando escalas de cada personaje que sea pues sanador o hechicero o tanque o lo que sea con el que más rango tiene, ¿no? Supongo que será algo así. Ver el que más y el que menos y por ahí sacarán los rangos. Es que me parece complicado igualmente. Con esto llegamos al final del vídeo, así que vamos a empezar con la valoración del anime, del 1 al 10, Vale, así sencillito. ¿Qué os vale. ha parecido el anime? Lo que Saúl. tengo que decir del anime es que es una obra maestra, mayúsculas. Me parece que va a ser muy complicado superar un anime así. Cosas que he de mencionar. Me he visto la serie más de 10 veces. De primer capítulo a último capítulo. Más de 10 veces seguidas y sin ser seguidas también. El manga me parece que está muy bien hecho. Así que para fan ver peleas épicas de animación también. Por tema de historia y por tema de ver cómo se podría visualizar la historia de otras formas. Está muy bien el manga. Y cualquier persona que quiera ver este tipo de manhwa, me parece que es muy buen inicio porque también te deja el calibre muy alto y es muy complicado decir que no a este tipo de series que tiene de todo. Tiene romance, tiene acción, tiene suspense, tiene drama. Es un anime muy completo y que recomendaría completamente a todo el mundo independientemente de sus gustos. Yo le daría un 9 porque he leído el manga y me gusta mucho más el manga. Es como son.
Pero el anime está muy bien. De hecho, yo le tenía ese miedo porque ese manga me lo leí hace mucho tiempo. Tiene muchos años, en verdad. Tardaron bastante en sacarlo en anime. Y lo que tenía miedo era la animación, porque claro, al fin y al cabo es Corea del Sur, no es su campo. Pero no, está muy, muy, muy bien adaptado. Es verdad que entiendo que hay algunas cosas que tienen que recortar, tal. Sí que está muy dicho ya el formato de 12 capítulos, una temporada. Entonces, como intentan adaptarlo a los tiempos que tienen. En plan, 20 minutos y 12 episodios por una temporada. 20 minutos y 12 episodios otra temporada. ¿Sabes? Es más difícil. Pero a mí me encantó por el desarrollo de personajes, el sistema que tiene de niveles, de subir de niveles, del tema apocalíptico, lo que pensaría la gente. Es que creo que ya con el primer capítulo te enganchas, tío. Es que el primer capítulo ya es épico. Y a mí me pasó yo que pensé, el primer capítulo, después del primer capítulo va a ir bajando. No, es que va subiendo, va subiendo. Se van manteniendo la calidad, por así decirlo. Y eso es muy difícil en muchos animes. Yo tengo visto muchos animes, por ejemplo, Nanatsu no Taizai, el de 7 pecados capitales, que la animación fue un poco en decadencia, los combates fueron muy malos, y no, está muy bien. Y eso que no tiene, por así decirlo, tanto competencia en el sector ni tanto capital, pero aún así, de lo que tenían, lo hicieron muy bien. O sea, 9 el anime y 10 el manga. El manga, sí o sí, léetelo. Está, de hecho, acabado y es muy bueno, la verdad. Paso a Rubén. Vale, ahora que ya hemos llegado a este punto del vídeo, espero que hayáis ya seguido tanto a Belcario como a Frank, que se está comiendo tremenda hamburguesa. Y básicamente, si queréis dejar temas para podcast para los próximos que hagamos, estáis en los comentarios, ya sabéis, invitados estáis a comentar sobre qué opináis sobre lo que hemos tratado del vídeo, y a mayores, pues también de qué podcast queréis que traigamos, ¿vale? Porque es importante. Estaría muy guay. Y además, yo creo que aquí todos encantados de participar en muchos temas Aceptamos diversos. Bizum también, si quieren financiarnos. A ver, Paguen, obviamente, ¿no? paguen, YouTube, pague ya, por favor. Paguen. Pero bueno, Dame dinero. ahora, hablando de lo que viene siendo Solo Leveling, solo decir, para mí, anime muy muy bueno. La verdad es que yo me quedo con la epicidad que tiene, esa dualidad que decía al principio del podcast. Y 9,5, 9, por ahí sería la nota que le daría yo. Me lo he visto 2 veces. La verdad es que la segunda vez que me lo he visto me ha gustado más porque he visto esa conexión entre personajes. Así que, recomendable 100%. Y con esto despedimos el podcast. Así que, chao gente. Chao, chao. Chao, mi gente. Chao, chao. Un placer. Espero que lo hayan pasado bien.